Bien, la tarea de ID comienza con la portada, mi DNI, mi nombre, Marina Giner García, pertenezco al grupo de San Juan, a la especialidad de formación profesional, servicios sociosanitarios del curso académico 2013-2014. El ciclo formativo elegido es cuidados auxiliares de enfermería, el nivel formación profesional de grado medio y el módulo profesional elegido es técnicas básicas de enfermería. La actividad no planteada sería la higiene del paciente hospitalizado, en la cual se plantearán unas cuestiones sobre los conocimientos previos de los alumnos sobre este tema, tipo ¿qué creéis que se limpia antes? ¿Qué es una zona sucia? Se abrirá un grupo de debate con un moderador, se extraerán conclusiones sobre las cuestiones debatidas y se escribirán en la pizarra. Partiendo de estas conclusiones, el profesor realizará la explicación correspondiente y proyectará un vídeo en el que se explica el tema en cuestión. Las competencias profesionales, personales y sociales en el ciclo formativo elegido no se denominan así, ya que se rigen por un Real Decreto antiguo del año 1995. Así las denominaremos competencia general, que en este caso es proporcionar cuidado auxiliar al paciente cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno como miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente. Y las capacidades profesionales, sea colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo las responsabilidades conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos asignados y manteniendo el flujo de información adecuado, valorar a su nivel la interrelación de las personas con salud o enfermedad y sus aspectos preventivos, asistenciales y rehabilitadores, y los requerimientos de autonomía en situaciones de trabajo, sería mantenimiento del orden, limpieza y condiciones higiénico-sanitarias del paciente y su entorno. La unidad de competencia, en este caso, para esta actividad, sería aplicar cuidados básicos de enfermería al paciente cliente. Los objetivos generales sería proporcionar cuidados sanitarios a pacientes clientes aplicando técnicas básicas de enfermería, seleccionar y, en su caso, aplicar técnicas de protección y prevención de infecciones hospitalarias y de mantenimiento de la higiene y comodidad de los pacientes, participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente sanitario transmisor al público en general de mensajes saludables y aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los medios materiales a su cargo. Las capacidades terminales, ocurre lo mismo que hemos comentado antes, en el Real Decreto utilizado se denominan así a los resultados de aprendizaje. En este caso, la primera sería analizar los requerimientos técnicos necesarios para realizar la higiene personal de un paciente cliente en función del estado de salud y del mismo. Y el segundo sería adaptar los protocolos de traslado, movilización y deambulación de un paciente cliente en función del estado y necesidades del mismo. Los criterios de evaluación, en cuanto a la primera, sería aplicar los productos, materiales y utensilios de uso común en las distintas técnicas de higiene personal, precisar los cuidados higiénicos requeridos por un paciente cliente, explicando los criterios de selección de las técnicas en función del estado y necesidades del mismo, explicar los criterios que permiten clasificar a los pacientes clientes en los grados de bajo y medio nivel de conciencia, y describir los procedimientos de baño y lavado del paciente cliente, precisando los materiales necesarios de su utilización en función del estado y necesidades del mismo. En cuanto a la segunda capacidad terminal, sería describir las características técnicas y aplicaciones más frecuentes de las técnicas de posicionamiento de pacientes clientes encamados en función del estado y condiciones del mismo, y explicar la técnica idónea de movilización de un paciente cliente en función del estado del mismo, explicando los criterios aplicados a su dotación. Los contenidos básicos de esta actividad sería higiene y aseo del enfermo, la cual incluye aseo y lavado del paciente, principios anatómicos y fisiológicos del órgano cutáneo y fundamentos de la higiene corporal. Y la movilización, traslado y deambulación de pacientes, con sus principios anatómicos y fisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano y técnicas de movilización. Los materiales y recursos necesarios para esta actividad serían folios en los que los alumnos apunten sus conocimientos iniciales sobre el tema, pizarra para escribir conclusiones finales de debate, ordenador y proyector para producir un vídeo en el que se explica el tema en cuestión, y la URL del vídeo que se proyectará aparece aquí también. La bibliografía y referencias consultadas y el Real Decreto del 7 de abril por el que se establece el título técnico de auxiliares de enfermería y los correspondientes enseñanzas mínimas, junto con el BOE. La actividad 2 sería las constantes vitales, en la cual el profesor realizará unas preguntas para saber el conocimiento inicial de los alumnos sobre este tema, del tipo qué es el pulso, cómo se mide, qué es la temperatura. El profesor realizará la explicación teórica a la misma vez que representa los valores explicados en una gráfica gracias a un proyector. El profesor agrupará a los alumnos en grupos de 4 o 5, se repartirá una gráfica de constantes vitales de enfermería a cada alumno y por grupos aplicarán la explicación realizada. Se tomarán las constantes entre ellos y se registrarán en la gráfica. Las competencias profesionales, personales y sociales. En este caso sería proporcionar cuidados auxiliares al paciente cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno, como miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.
Las capacidades profesionales sería interpretar y comprender la información y el lenguaje asociado a los distintos procesos de atención sanitaria relacionados con el ejercicio de la actividad profesional, poseer una visión de conjunto y coordinada de las distintas condiciones sanitarias de los pacientes clientes, cuidados auxiliares de enfermería, realizar instrumentario y material utilizado en las distintas consultas, unidades y servicios, colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo responsabilidades, cumpliendo objetivos, manteniendo el flujo de información adecuado, adaptarse a nuevas situaciones laborales generales como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y organizativas. Los requerimientos de autonomía sería aplicación de cuidados de auxiliar de enfermería, manejo y calibración, mantenimiento y uso del control y material a su cargo. La unidad de competencia en esta actividad sería aplicar cuidados básicos de enfermería al paciente cliente. Los objetivos generales sería proporcionar cuidados sanitarios a pacientes, aplicando las técnicas básicas de enfermería, obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas gráficamente el soporte documental adecuado, reconocer y seleccionar el material instrumental y equipo necesario para la correcta ayuda en consulta o servicios sanitarios, participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como agente sanitario, transmisor de mensajes saludables, aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los métodos materiales a su cargo, comprender y transmitir mensajes técnicos en su lenguaje propio del sector sanitario. Las capacidades terminales sería analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la observación y exploración médica de un paciente cliente en función de su estado o condiciones físicas. Los criterios de evaluación sería explicar las propiedades y las indicaciones de las posiciones anatómicas de uso más normalizadas para la observación y exploración de pacientes clientes en función del estado o condiciones del mismo. Explicar las características fisiológicas de las constantes vitales y efectuando la medición entre los alumnos. Los contenidos básicos sería preparación a la exploración médica y las constantes vitales con su gráfica. Los materiales y recursos necesarios sería la gráfica de constantes vitales, el termómetro, el tensiómetro digital y un ordenador y un proyector. La bibliografía de referencias consultadas es el Real Decreto de 546/1995 del 7 de abril, por el que se establece el título técnico de auxiliares de enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas, junto con el BOE. La actividad 3 úlceras por presión. El profesor realizará una explicación teórica sobre el tema, ayudándose con imágenes y esquemas para facilitar la comprensión representada en un proyector. El profesor agrupará a los alumnos en 3 grupos y repartirá a cada grupo una imagen de una úlcera por presión. Basándose en la imagen, cada grupo deberá contestar a unas cuestiones planteadas por el profesor. Tipo, ¿qué estadio presenta? ¿Cómo podemos prevenir que no vaya más? Estas respuestas serán expuestas en la clase por parte de cada representante del grupo. A la misma vez, el profesor corregirá y explicará lo que crea correspondiente. Las competencias profesionales, personales y sociales. La competencia general sería proporcionar cuidados auxiliares al paciente cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno como miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y atención primaria, bajo la dependencia de un diploma de enfermería, o en su caso como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente. Capacidades profesionales sería interpretar y comprender la información y el lenguaje asociado a los distintos procesos de atención sanitaria relacionados con el ejercicio de su actividad profesional, poseer una visión de conjunto coordinada de las distintas condiciones sanitarias de los pacientes clientes, cuidadores auxiliares de enfermería, realizar instrumentario y material utilizado en las distintas consultas, colaborar con los medios del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo responsabilidades, cumpliendo objetivos y manteniendo el flujo de información. Valorar la interrelación de las personas con la salud de enfermedad y sus aspectos preventivos, asistenciales y rehabilitadores. Los requerimientos de autonomía en situaciones de trabajo, el mantenimiento del orden, limpieza y condiciones higiénico-sanitarias del paciente y su entorno, aplicación de cuidados auxiliares de enfermería y administración de medicación por vía tópica. La unidad de competencia en cuanto a esta actividad sería aplicar cuidados básicos de enfermería al paciente cliente. Los objetivos generales de esta actividad sería proporcionar cuidados sanitarios a pacientes clientes aplicando técnicas básicas de enfermería, reconocer y seleccionar el material instrumental y equipo necesario para la correcta ayuda en consulta o servicios sanitarios, seleccionar o en su caso aplicar técnicas de protección y prevención de las infecciones hospitalarias y de mantenimiento de la higiene y comodidad de los pacientes, realizar técnicas de higiene en el medio hospitalario y domiciliario en sus aspectos sanitarios, aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza, esterilización de los medios materiales de su cargo, comprender y en su caso transmitir mensajes técnicos en el lenguaje propio del sector sanitario. Las capacidades terminales serían 3. La primera sería analizar los requerimientos técnicos necesarios para realizar la higiene personal de un paciente cliente en función del estado y situación del mismo. La 2 sería adaptar protocolos de traslado, movilización y deambulación de un paciente cliente en función del estado y necesidades del mismo. La tercera sería interpretar órdenes de tratamiento precisando la vía de administración y el material a utilizar en la función de la técnica demandada. Los criterios de evaluación en cuanto a la primera sería proporcionar los cuidados higiénicos requeridos por un paciente cliente explicando los criterios de selección de las técnicas en función del estado y necesidades del mismo. Cuanto a la segunda sería describir las características técnicas y las aplicaciones más frecuentes de las técnicas de posicionamiento de pacientes encamados en función del estado o condiciones.
explicar la técnica idónea de movilización de un paciente en función del estado del mismo, explicar los mecanismos de producción de las úlceras por presión y señalar los productos necesarios para su tratamiento o prevención, y describir los criterios que permiten detectar signos de cambio morboso en la piel de personas encamadas. En cuanto a la tercera, sería describir los principales riesgos asociados a la administración de medicamentos en función del tipo de fármaco y de la vía de administración. Los contenidos básicos de esta actividad serían la higiene y aseo del enfermo, la movilización y traslado y deambulación de pacientes y la administración de medicación. Material y recursos necesarios sería el proyector y ordenador para recibir la explicación, 3 imágenes de úlceras por presión para repartir a cada grupo y folios en los que cada grupo contestará las cuestiones planteadas por el profesor. La bibliografía y referencias consultadas sería el Real Decreto 546/1995 de 7 de abril, porque se establece el título de técnico de enfermería de cuidados auxiliares de enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas junto con el BOE. Y aquí acaba. Gracias.